La nieve de Viena caía en copos silenciosos, casi como si el mundo de afuera estuviera cubierto por un sudario blanco, ajeno a la frialdad que reinaba dentro de la galería Elara. Elara, la curadora, se movía entre las esculturas de mármol, figuras pálidas y perfectas que parecían congeladas en el tiempo, al igual que ella. Sus zapatos de cuero italiano, caros y relucientes, producían el único sonido que se atrevía a romper la quietud del lugar, un eco distante, mecánico, que se perdía en el vasto y minimalista espacio. Se detuvo frente a una nueva pieza, un torso humano esculpido con una delicadeza asombrosa. La ausencia de brazos y cabeza la incomodaba, pero la incompletud era, paradójicamente, su marca registrada, su propia metáfora de vida. Sus dedos finos, adornados con un anillo de diamante que parecía un fragmento de hielo, recorrieron el aire sin tocar la obra, como si temiera que la conexión con la materia fría pudiera revelar su propia fragilidad. Una frase, dicha por su exmarido hace años, resonó en su mente como una campana rota. Eres la curadora de hielo, Elara, tan perfecta, tan hermosa, pero sin calor. El recuerdo era un fantasma, y ella lo ahuyentaba con la misma destreza con la que ahuyentaba los sentimientos. Miró por la ventana y vio la nieve acumularse en las calles, la ciudad convirtiéndose en una postal, y un escalofrío recorrió su espalda, no por el frío, sino por la soledad que sentía, una soledad tan profunda que parecía materializarse en cada rincón de la galería. Elara se sentía como una de esas esculturas, una obra de arte valiosa, pero vacía por dentro, un cuerpo sin alma, una perfección que era, en realidad, una prisión. Por fuera, el mundo la veía como un ícono de éxito y sofisticación. Por dentro, era solo el eco de una ausencia, un retrato de pérdidas que nunca se permitió sentir por completo, un dolor que se camuflaba en la elegancia. De repente, un sonido sutil, un toque suave rompió el silencio de la galería. No era el toque de un adulto, sino un golpeteo ligero, insistente, en el gran ventanal de vidrio que daba a la calle. Elara frunció el ceño, irritada por la interrupción. Miró a la fuente del ruido y su corazón dio un vuelco, no de susto, sino de una sensación que no reconocía desde hacía años, la de una barrera emocional desintegrándose. Afuera, un niño pequeño, con ropa sucia y rota, pero con ojos azules, increíblemente brillantes, llenos de una esperanza que parecía imposible para su situación. Él era huérfano, fugitivo de un hogar de acogida abusivo, y vivía en las frías calles de Viena. A pesar del dolor y el frío que sentía, Samuel cargaba consigo un pequeño trozo de mármol pulido, su tesoro, un objeto que encontró en la basura y que representaba para él la belleza y la pureza que aún buscaba en el mundo. Elara, conmocionada por la audacia y la sinceridad del niño, sintió un escalofrío que no provenía del frío. Se acercó a la puerta y en lugar de despedirlo, lo invitó a entrar, ofreciéndole chocolate caliente. La mirada de Samuel hacia las esculturas fue lo que la conmovió. Ella vio en él lo que había perdido en sí misma, la capacidad de ver belleza en algo simple, sin la necesidad de un precio o de una etiqueta. La decisión de Elara de ayudarlo no fue por caridad, sino por un impulso desesperado de reconectarse con la humanidad que ella creía haber muerto dentro de ella. Decidió protegerlo, aunque fuera por una noche, un gesto que rompía todas sus reglas, que desafiaba su lógica y que la ponía cara a cara con la posibilidad de volver a sentir. El gesto del niño, que comparaba su trozo de mármol con una de las imponentes esculturas de la galería, era un espejo que reflejaba la propia historia de Elara.
La piedra que Samuel sostenía no era solo un objeto, era el símbolo de su alma, un alma que, a pesar de todo, aún buscaba la belleza, la pureza, el amor. Era el mismo gesto que ella hacía cuando era niña, puliendo su propia piedra, pero con una diferencia crucial. Mientras el ara usaba el objeto para crear una barrera, Samuel lo usaba para conectarse, para ver la belleza en el mundo, incluso cuando el mundo solo le mostraba fealdad. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. ¿Desde qué lugar del mundo la estás viendo? El ara, una fortaleza de hielo levantada sobre las ruinas de una infancia marcada por el abandono. A los 6 años, su madre, una talentosa pianista, se fue sin mirar atrás, dejándola en un orfanato frío, donde lo único que la consolaba era una pequeña piedra pulida que guardaba en el bolsillo de su abrigo. Esa piedra se convirtió en su único punto de contacto con el mundo exterior, un objeto simple que ella embellecía con el toque constante, una manera de controlar el caos y el dolor que la rodeaban. La experiencia le enseñó a no volver a depender de nadie, a no volver a permitirse amar, pues el amor para ella era sinónimo de partida, de dolor y de un vacío insoportable. Creció entonces con la creencia de que la perfección y el control material eran los únicos antídotos contra el sufrimiento. Su galería era la materialización de esa creencia. Cada escultura de mármol, cada pieza de arte minimalista era un fragmento de su mundo ideal, un universo donde nada era imperfecto, donde nada podía irse. Era un reino estético y aséptico, un refugio de la imperfección humana que tanto temía. Su vida social era igualmente controlada. Sus amigos eran curadores y coleccionistas, personas que hablaban el mismo lenguaje frío y elegante, que no hacían preguntas profundas y que entendían el valor del silencio. Eran, como ella, obras de arte bien acabadas, vacías por dentro. Su exmarido, Lucas, era la única persona que conocía la verdad detrás de la fachada. Él había intentado romper la barrera, pero fracasó. Y ahora, de vez en cuando, reaparecía para lanzar dardos verbales que le recordaban lo que era, una mujer que cambió el corazón por el mármol. La aparición de Samuel en la ventana fue un terremoto en su prisión de hielo. El niño, con su pureza cruda, era un intruso en su mundo. Cuando lo vio, el ara no solo vio a un niño sucio, sino a sí misma, a los 6 años, con la misma esperanza desesperada en los ojos. El gesto de comparar su trozo de mármol con la escultura de la galería era un espejo que reflejaba su propia historia. La piedra que Samuel sostenía no era solo un objeto, era el símbolo de su alma. Un alma que, a pesar de todo, aún buscaba la belleza, la pureza, el amor. Era el mismo gesto que ella hacía cuando era niña, puliendo su propia piedra, pero con una diferencia crucial. Mientras el ara usaba el objeto para crear una barrera, Samuel lo usaba para conectarse, para ver la belleza en el mundo, incluso cuando el mundo solo le mostraba fealdad. La decisión de el ara de invitarlo a entrar fue un acto de autosabotaje, un gesto impensado que aterrorizaba a la curadora controladora. Sentada con él en su cocina blanca e inmaculada, viéndolo beber el chocolate caliente con las manos temblorosas, se sentía expuesta. La inocencia del niño era un foco que iluminaba la oscuridad en su alma. Samuel hablaba con una sinceridad que la desarmaba, contando sobre la casa de acogida y la búsqueda de un lugar donde pudiera sentirse seguro, donde pudiera tener su propio tesoro sin que se lo robaran. Describía el trozo de mármol como si fuera la joya más preciosa del mundo. Y el ara, al escucharlo, sentía una punzada de envidia. Ella poseía miles de millones en arte, pero él poseía algo infinitamente más valioso: la capacidad de amar.
El conflicto interno de Elara era una batalla entre la lógica y la emoción. Su mente racional le decía que llamara a los servicios sociales, que hiciera lo correcto y se librara del problema. Pero su corazón, hacía mucho tiempo dormido, latía con una fuerza que no sentía desde hacía décadas. La pureza de Samuel era el catalizador que ella temía. Él era un espejo que reflejaba no solo su propia infancia, sino el vacío de su vida adulta. Con cada sonrisa del niño, con cada palabra de gratitud, la barrera de hielo alrededor de Elara se agrietaba un poco más. El miedo a volver a lastimarse, el terror de ver a Samuel irse, era un fantasma que la acechaba. No quería apegarse, pues apegarse significaba la posibilidad de perder, y ella ya había perdido demasiado. El conflicto externo se manifestó en la figura de su exmarido, Lucas, quien se enteró de la presencia del niño y la confrontó. Él, con su voz cargada de ironía y desprecio, la acusó de estar usando al niño como un proyecto de arte, una forma de llenar el vacío que ella misma había creado. La sociedad, representada por sus amigos y la junta directiva de la galería, la veía con desconfianza e incluso con desprecio, como si hubiera desvalorizado su propia marca al mezclar el lujo con la pobreza. La presionaban para que se deshiciera del niño, para que volviera a ser la dama de hielo que ellos conocían y admiraban. Pero Elara ya no podía. La presencia de Samuel, cada día, cada minuto, le impedía volver a su mundo aséptico y frío. La obsesión de Elara se convirtió en proteger a Samuel. Lo matriculó en una escuela privada, le compró ropa y juguetes, intentó darle todo lo que el dinero podía comprar. Pero lo que el niño realmente necesitaba era algo que ella no sabía cómo dar: amor incondicional. Samuel, por su parte, tenía su propio conflicto. El miedo a ser llevado de vuelta al orfanato era una sombra que lo seguía. Veía el mundo como un lugar peligroso y huyó de la mansión de Elara varias veces, probando los límites de su paciencia, pero también los límites de su corazón. En una de esas fugas, Elara lo encontró escondido en un callejón frío, temblando de miedo, sosteniendo su trozo de mármol como un escudo. En ese momento, Elara se dio cuenta de que no estaba protegiendo al niño, sino a sí misma. Elara se sintió más perdida que nunca. La vida que había construido, la vida de perfección y control, se estaba desmoronando a sus pies. El niño, con su inocencia y su tesoro de mármol, estaba desestabilizando todo lo que ella era, todo en lo que creía. Su soledad, que pensaba haber domado, volvía con fuerza total, pero ahora venía acompañada de un nuevo sentimiento: el miedo a perder a alguien que no sabía que necesitaba. Empezó a tener destellos de su propia infancia, de las noches frías en 1900, el orfanato, del dolor de ser abandonada. Recordaba cómo se apegó a su pequeña piedra pulida, cómo era su único consuelo, su única esperanza en un mundo sin amor. La revelación fue dolorosa, pero también liberadora. El pequeño trozo de mármol de Samuel no era solo un objeto, era su propia infancia manifestándose, un espejo que revelaba el dolor que había escondido durante tanto tiempo. No estaba solo cuidando a Samuel, estaba cuidando a la niña que una vez fue. Con cada día, cada conversación, cada vez que el niño sonreía, el hielo en su corazón se derretía un poco más. La armadura que había construido se estaba deshaciendo y, por primera vez en décadas, Elara no se sentía amenazada. Se sentía vulnerable, pero también humana. Estaba finalmente permitiéndose sentir. El exmarido de Elara, Lucas, continuó apareciendo en su vida, intentando desestabilizarla, acusándola de usar a Samuel como un sustituto de la vida que no tuvo. Pero a Elara ya no le importaba. Su voz, antes tan poderosa, ahora sonaba vacía.
Sus palabras eran como viento en un desierto, ya no la alcanzaban. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva forma de vivir, una nueva razón para ser. Ya no vivía para la perfección, para la estética, para la aprobación de los demás. Vivía para el niño, para su felicidad, para su seguridad. Estaba por primera vez en su vida viviendo para algo que no podía ser comprado con dinero. El incidente extraordinario fue la fuga de Samuel. Él, asustado por la presencia de Lucas, huyó de la mansión dejando atrás su trozo de mármol. Elara, al ver el objeto, sintió una desesperación que la hizo moverse con una velocidad que no era la suya. Salió a la calle, sin abrigo, en busca del niño. La imagen de la mujer elegante y sofisticada corriendo desesperada en la nieve era un contraste impresionante. Ya no le importaba lo que la gente pensara. Solo quería encontrar al niño, el niño que se había convertido en su razón de ser. El miedo a perderlo, a pasar de nuevo por el dolor del abandono, la movía con una fuerza incontrolable. Cuando lo encontró, Samuel estaba en un callejón frío, encogido de miedo, a punto de ser llevado de vuelta al orfanato. Elara, al verlo, sintió un dolor físico, un dolor que venía del alma. El miedo al abandono que ella había sentido en la infancia ahora se manifestaba en el miedo a perder al niño. Se sintió una fracasada. Ella, que siempre buscó el control, no pudo proteger a la única persona que importaba. La imagen de los asistentes sociales a punto de llevárselo era la materialización de su peor pesadilla. Tenía que hacer algo y tenía que ser ahora. Ya no podía esconderse. La crisis de Elara ya no era interna, era real, tangible, y se manifestaba en forma de asistentes sociales que querían llevarse al niño. Se vio obligada a actuar, a confrontar el mundo exterior y a sí misma. Ya no podía vivir en su prisión de mármol. Tenía que luchar, no por su reputación, no por su dinero, sino por Samuel, por el niño que le había enseñado a sentir de nuevo. El miedo a perder al niño se transformó en una fuerza, una energía, que la impulsó a hacer lo que nunca pensó que sería capaz: luchar por algo que amaba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El aire del callejón helado de Viena era cortante, pero Elara ni siquiera sintió el frío. Se arrodilló frente a Samuel, ignorando al equipo de asistencia social que se acercaba. Su mirada estaba fija en la del niño. «No te van a llevar», dijo, con la voz temblorosa de una emoción que había suprimido durante toda una vida. El niño, con los ojos azules desorbitados, no la oyó, pero la vio. Vio a la mujer elegante y fría, la dama de hielo, romperse frente a él. Vio lágrimas de verdad corriendo por su rostro, lágrimas que no eran de lástima, sino de pura desesperación y amor. Tomó la pequeña mano de él que sostenía el trozo de mármol y lo puso contra su pecho. «No te voy a dejar. Te lo prometo». Elara se levantó y se giró hacia los asistentes sociales. Su voz, antes temblorosa, ahora era firme y decidida. «Estoy pidiendo su adopción». La frase resonó en el callejón, impactando a todos, incluso a sí misma. Uno de los asistentes sociales, un hombre con una mirada escéptica, cuestionó su decisión. «Señora, usted no tiene las cualificaciones necesarias, no tiene experiencia». Elara lo interrumpió, su voz ahora cargada de una autoridad que venía no de la riqueza, sino de la verdad. «Sé que no tengo experiencia, pero sé lo que es ser abandonada, sé lo que es tener miedo y lo que es apegarse a una única cosa que te da esperanza». Sostuvo el trozo de mármol frente a ellos. «Esto es lo que me salvó cuando era niña. Esto es lo que lo salva a él ahora. Y mi galería no es un lugar de arte, es un lugar de hielo, pero el hielo puede derretirse.
Lucas, su exmarido, apareció en la escena, el rostro torcido en una máscara de escarnio. Elara, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás ridiculizando? ¿Qué va a decir la gente? La voz de Lucas, antes tan poderosa en su vida, ahora sonaba como un eco lejano. Elara no se giró hacia él. Su mirada permaneció fija en Samuel. La gente puede decir lo que quiera. Ya no soy la curadora de hielo. Soy su madre. La confesión, dicha en voz alta, fue la liberación que necesitaba. Finalmente desahogó el trauma, que la hizo fría, admitiendo no para los demás, sino para sí misma, que ella también fue una niña abandonada. Se vio a sí misma en la figura del niño, y al salvarlo, se estaba salvando a sí misma. La escena se convirtió en un teatro de emociones. La frialdad del callejón, la tensión entre los adultos, el miedo de Samuel y la vulnerabilidad de Elara se mezclaron en un momento de pura catarsis. Su mano, antes tan fría, ahora sostenía la del niño con un calor que él nunca había sentido. Se arrodilló de nuevo, poniéndose a su altura, y con la voz embargada por la emoción le dijo: «No soy tu salvación, Samuel. Tú eres la mía. Me salvaste de mí misma». Las palabras eran un pedido de perdón, una confesión de amor, una promesa. Era el clímax de su transformación, el momento en que la máscara cayó, y la mujer de mármol finalmente se reveló como un ser humano. El abrazo que siguió fue uno de los más sinceros y emotivos que Viena jamás había presenciado. El niño, que nunca había conocido un toque materno, se aferró a ella con la fuerza de quien se aferra a la vida. Ese abrazo no era solo un gesto de afecto, sino la consolidación de un vínculo que trascendía la sangre, que estaba hecho de dolor compartido y esperanza renovada. El equipo de asistencia social, conmovido por la escena, decidió posponer la decisión y les dio a Elara y Samuel una oportunidad. Lucas, viendo la derrota en sus ojos, se retiró, la voz de Elara resonando en su mente. Ya no era su curadora de hielo, era una madre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La adopción se oficializó meses después. La Galería Elara, antes un templo de mármol frío, se transformó en un espacio de calidez y vida. Elara, que antes solo se preocupaba por la estética, ahora se dedicaba a crear un proyecto social para niños de la calle. Usaba su influencia y dinero para ofrecer talleres de arte, música y escultura, dándoles a otros niños la oportunidad de encontrar belleza y propósito en un mundo que a menudo solo les mostraba el abandono. La galería se convirtió en un lugar de colores, de risas y de sueños, una prueba viviente de que el arte no necesita ser inanimado, sino que puede ser un reflejo del alma humana. La relación entre Elara y Samuel floreció. Ella, la dama de hielo, se convirtió en una madre amorosa y presente. Él, el niño perdido, encontró un hogar, una familia y, lo más importante, un amor incondicional que curó sus heridas. La vida de Elara, antes vacía y sin propósito, ahora estaba llena de significado. Ya no se definía por su éxito o su riqueza, sino por su amor por Samuel y por su dedicación a ayudar a otros niños. Descubrió que el verdadero valor de la vida no está en lo que se acumula, sino en lo que se dona, en lo que se comparte, en lo que se construye. La historia termina con una escena en el estudio de arte que Elara creó dentro de la galería. La escena evoca el inicio de la historia, pero ahora con un nuevo significado. Elara, con el cabello un poco más suelto y una ropa menos formal, observa a Samuel, ahora un adolescente sano y feliz, enseñándole a una nueva niña, una niña que se parece a él cuando llegó a pulir una pequeña piedra.
La niña, con una mirada de esperanza, sostiene su tesoro, y Samuel, con una sonrisa, le muestra cómo hacerlo hermoso. La escena es un ciclo de amor y esperanza que se renueva, una prueba de que la transformación de El Ara no fue un evento aislado, sino el comienzo de algo mucho más grande. La cámara se enfoca en El Ara. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora brillan con un amor y un orgullo que no se pueden describir. Sonríe, y su sonrisa es genuina, llena de una alegría que el mármol nunca podría darle. La galería, antes un símbolo de su soledad, ahora es el símbolo de su redención, de su nueva vida. Ya no es la dama de hielo, es la mujer que descubrió que el amor, incluso el más improbable, tiene el poder de derretir el hielo de la soledad y reconstruir una vida. No encontró solo un hijo, se encontró a sí misma. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer que el amor y la fe pueden cambiar el mundo, suscríbete a nuestro canal y compártela con quien necesite esperanza. ¿Tú también crees en los milagros? Cuéntanos en los comentarios cuál fue la parte más emotiva de la historia.